Vamos a volver sobre el cambio climático. En este caso, para desmontar otro de esos típicos argumentos de los negacionistas que dicen no, sí ha habido épocas en las que el CO2 era mucho más que ahora y sin embargo hacía más frío. Bueno, otra vez una afirmación un poco gruesa que hay que matizar y mucho. La cantidad de CO2 en la atmósfera en el pasado se puede saber bastante bien hasta 800.000 años atrás. ¿Cómo? Bueno, pues porque hay hielos muy antiguos en la Antártida, sobre todo la Doma C, que es una especie de, bueno, pues una zona de hielos muy profundos, donde se pueden estratificar. Al formarse esos hielos hace muchos años, ocluyen pequeñas burbujas de aire y analizando la composición de ese aire sabemos cuánto CO2 había. También utilizando la composición isotópica del agua que forma ese hielo, se puede saber la temperatura que hacía en la Tierra más o menos en esos años. Y eso llega hasta hace 800.000 años. Entonces se puede ver que ha habido una serie de fluctuaciones que corresponden con las épocas glaciales e interglaciales. Estas épocas se deben a cambios en la órbita de la Tierra que producían enfriamientos del planeta durante algunos miles de años y después se volvían a calentar. ¿Por qué el CO2 sigue un poco esa misma senda? Porque al calentarse se producía mucha liberación de CO2 por parte de los océanos, etcétera, cambiaba la temperatura, cambiaba la solubilidad, se disolvía menos y entonces se echaba mucho CO2 hacia la atmósfera y subía la temperatura, es decir, reforzaba la subida natural de la temperatura por la salida de la época glacial. Y la verdad es que las dos gráficas, si se ven, correlacionan muy bien. Bueno, entonces no estamos hablando de hace 800.000 años, tiene que ser antes. Efectivamente, se puede inferir, aunque de una manera más indirecta y con más error, cómo era la cantidad de CO2 en tiempos anteriores a estos. Y se sabe, por ejemplo, que hace unos medio millón de años aproximadamente una época en donde había pues más o menos algo más de CO2 que ahora, aproximadamente unas 600, 700 partes por millón, y que la temperatura efectivamente era 2 o 3 grados superior a la de la época preindustrial. Después, anteriormente, todavía se sabe que hace 2-3 millones de años las condiciones en la Tierra eran muy diferentes, prácticamente no había hielo, la temperatura era unos 10 grados superiores a las de ahora y la altura del nivel del mar era 60 metros superior a la altura del nivel del mar actual, hace 3 millones de años. La cantidad de CO2 entonces se estima en unas 1000 ppm, que viene a ser el doble de lo que tenemos actualmente. Pero cuando estas personas utilizan este argumento se refieren a un tiempo mucho más remoto todavía, estamos hablando de hace unos 500 millones de años. Y hace unos 500 millones de años sí se piensa que hubo una época donde la cantidad de CO2 era enorme, era de unas 3000 ppm, como 6 veces más lo de ahora, pero la temperatura era 10 grados inferior. Claro, obviamente hace tantísimo tiempo es que el Sol estaba en otro momento de su vida, tenía una actividad mucho menor, la órbita de la Tierra además probablemente era mucho más inestable, con muchos más cambios y bueno, el efecto sobre la temperatura realmente no se debía a la cantidad de CO2 sobre todo, sino sobre todo a la actividad solar. Por lo tanto, bueno, todos estos argumentos esto me recuerdan a veces a los economistas, ¿no? Que cuando quieren justificar algo siempre encuentran un dato que les sirve, pero hay que ser un poquito más matizado y un poco más riguroso cuando se vierten este tipo de opiniones. El CO2 pues sí que es en buena medida responsable de subidas y bajadas de temperatura y como podemos ver, más que nada a lo largo de la historia se cumple, se corrobora esa correlación bastante buena entre el aumento o disminución de temperatura y la cantidad de CO2 que esté presente en la atmósfera. Bueno, pues como siempre, si te gusta la ciencia, pues suscríbete al canal del debate, pon tus comentarios, algunos de estos temas son un poco controvertidos, y disemina el vídeo, enséñaselo a tus amigos y a tus familiares y que lo vean. Muchas gracias.